Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todos los compañeros del Congreso. Si bien es cierto que la pandemia COVID-19 es un acontecimiento inesperado a nivel mundial, el cual fue imprevisible, irresistible e inmedible por su complejidad, rapidez, unicidad, que tomó por sorpresa no solo a los mandatarios, sino también a todos los habitantes de los distintos países donde ha hecho presencia, que por lo sorpresivo no se había contemplado ningún plan de contingencia para enfrentar con efectividad. Y aún hoy existe la atención mundial, ya que no se avisora solución definitiva. Se viene sosteniendo a nivel global que todas las pandemias se han usado como pretexto para modificar la agenda económica y las restricciones de derechos y libertades por vía de la declaratoria de estados de excepción. Constitucionalmente existe en Colombia 3 declaratorias de estado de excepción. La primera, el estado de conmoción interior; la segunda, el estado de guerra exterior; y por último, el estado de emergencia económica, social y ecológica. Pero cualquiera que sea el estado de excepción deben regir unas reglas que le son comunes en la expedición de los decretos con fuerza de ley. Estos deben estar orientados o destinados exclusivamente a conjurar las crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Que en el caso de los decretos de emergencia económica, social y ecológica, deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia. Por lo tanto, estos decretos deben contener, primero, deben ser proporcionales; segundo, deben ser conexos; tercero, deben tener validez constitucional; y cuarto, lógicamente, sí, una responsabilidad del presidente y sus ministros, que son los que lo suscriben. Análisis de los decretos. Ahora, observando los decretos expedidos, podemos expresar lo siguiente. De los 107 primeros decretos no están apuntando a lo esencial, esto es fortalecer el sistema de salud. 40 de ellos están orientados a asuntos de hacienda pública, 26 de los decretos orientados a asuntos de alivios sociales, 19 de los decretos se relacionan con límites a las libertades dentro de un Estado social de derecho, 22 están orientados a proteger la salud de los colombianos. Como por ejemplo, el FOME no menciona el sistema de salud para nada, va orientado a apoyar o guardar relación con la liquidez del sector financiero, pero no guarda relación directa o indirecta a conjurar la pandemia. Son 60 billones como garantía o pago de créditos antiguos. Ahora, la gran omisión, el sustraerse de afectar mediante un tributo especial al sector financiero bancario, quienes han sido los grandes ganadores aún en el día sin IVA. El gobierno ha expedido decretos con fuerza de ley, comprometiendo grandes cantidades de recursos, afectando la autonomía de los mandatarios locales porque hay limitación, y también el principio de la descentralización política, que es la parte pues que no conjuga mucho. El gobierno nacional ha estado o ha tomado todas las medidas necesarias para hacerle frente, como era de esperarse desde la primera declaratoria de emergencia económica y social y ecológica, la cual, según las decisiones del Ejecutivo, de extender a una segunda emergencia a través del decreto 637 del 6 de mayo del 2020, adoptando medidas sobre las cuales referimos si jurídicamente son o no son constitucionales. No es competente este órgano legislativo para pronunciarse sobre ello, pues todos sabemos que es la Corte Constitucional, como guardián de la Carta Magna, quien determine la exequibilidad plena o condicionada, que será resultado del respectivo análisis que ésta realice. Sobre el control político, el cual sí es el deber constitucional y legal, al cual estamos llamados a estudiar la conveniencia y oportunidad de las medidas tomadas por el Ejecutivo, es decir, el impacto social y económico sobre la sociedad y el país. Me referiré en algunos aspectos. El esfuerzo del gobierno para abarcar la mayor cantidad de la población nacional es evidente en la conveniencia y oportunidad de decretos como el decreto 683 del 21 de mayo de 2020 sobre la ampliación de plazos para las entidades territoriales presentaran y se les aprobaran sus planes de desarrollo para el periodo 2020
al 2023, siendo que este se planteó en la Comisión de Ordenamiento Territorial, en la cual soy miembro. El decreto 771 del 1 de junio sobre el subsidio de conectividad, el 772 del mismo 3 de junio en los procesos de insolvencia, el 812 que creó la plataforma para realizar las transferencias monetarias a los programas de poblaciones vulnerables, el 814 con los beneficios financieros a las poblaciones pues vulnerables, el 814 directamente orientada pues a beneficiar al adulto mayor, familias en acción, jóvenes en acción. Y en general, de la mayor parte de los decretos expedidos en este segundo estado de emergencia, por no decir sobre los mismos que pueden ser tardíos para algunos, como para otros expresan o no expresan o aminoran, no mejoran o desmejoran la efectividad de esto. Porque una norma cumple su propósito, hay que reseñar, independientemente de las posiciones políticas, y sobresale más bien por su efectividad, que cada vez que se expida cumpla su resultado. Si el efecto pudo o no ser mejor, es una crítica que obedece a las posturas, la forma políticamente que cada uno adopte al respecto. Lo más importante es que los colombianos que se ven beneficiados expresan su alivio, y este es precisamente el objetivo al que apuntó el gobierno nacional. Sobre los decretos 770 del 3 de junio, protección al cesante, muy criticado porque desmejora derechos a los trabajadores. El 818, alivio al sector cultura, reviste ausencia de eficacia o notoriedad. El 819, ampliación de plazo para el pago de los servicios públicos, ha sido parcialmente conveniente y oportuno, toda vez que las medidas aparentemente no han llegado al total de los que... Continúe, senador Eduardo Pacheco, por favor. Señor presidente. Sin embargo, los que han resultado beneficiados han sido y han expresado su conformidad con la medida tomada. Sería interesante que se tuviera en cuenta las distintas sugerencias y recomendaciones dadas por los sectores afectados, de manera que se puedan mejorar las medidas para mayor beneficio. Del decreto sobre los arrendamientos de locales comerciales, o sea, el 797 del 4 de junio, asimismo del 811 del 4 de junio, enajenación de la participación del Estado, se puede decir sobre el primero que no ha causado el efecto que se esperaba y no ha generado los alivios que impactan a los más afectados, a los arrendadores y a los arrendatarios. Y sobre el segundo decreto en mención, sería importante que cualquier enajenación del patrimonio del Estado pasara por este organismo, el Congreso de la República, y fuera un gran debate. Así las cosas, las medidas implementadas por el gobierno nacional fueron algunas convenientes y oportunas, con mayores efectos positivos en los grupos poblacionales más vulnerables, quienes hoy en día son los que menos oportunidad de sobrevivir en medio de la crisis tenían, y que en buena hora de las medidas han podido enfrentarlo con menos dificultad. Evidentemente, el gobierno nacional apunta a alcanzar los grupos poblacionales. La pandemia no ha terminado aún, y todas las medidas que apunten a aliviar las condiciones de supervivencia de todos los colombianos, y además tengan efectos insuperables económicamente. Ahora, pensando en la pospandemia, y le ruego, señor presidente, que ya voy a terminar. Ahora, pensando en la pospandemia o propósito de la pospandemia, formulo un interrogante a toda la plenaria. ¿Vale la pena, y de igual manera también al presidente de la República, al gobierno, vale la pena aferrarse a la regla fiscal cuando ya otros países están actuando por fuera de la misma? Estamos a las puertas de una recesión económica mundial. Antes que estar pensando en incrementar la deuda externa o imponer una reforma tributaria, ¿no sería mucho mejor gestionar lo siguiente? 1, una condonación de los intereses de la deuda externa. 2, refinanciar la deuda externa que no contemple el incremento de la misma. 3, evitar a toda costa cualquier enajenación del patrimonio del Estado para enfrentar o conjurar las crisis. Termino diciendo lo siguiente: es necesario para el actual gobierno y también para el próximo gobernante, porque eso se extiende del país, incluir en su agenda lo siguiente: disminuir la brecha de inequidad o desigualdad social,
disminuir considerablemente el desempleo, disminuir la Termine, senador Eduardo Pacheco, por favor. disminuir considerablemente el desempleo, disminuir la informalidad, garantizar la seguridad de los colombianos, impulsar una reforma estructural de la educación y también una reforma agraria de manera estructural. En fin, revisar la estructura económica, social de nuestro país, entre otros. Muchas gracias, señor presidente.